Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblias, abrirlas, encenderlas, no sé qué es lo que haga usted. Yo tengo aquí las dos, la encendida y la que se abre, ¿no? Por si se apaga esto. Muy bien, pero damos gracias a Dios por ambas. Lucas capítulo 17, en esta semana o este domingo, esta tarde vamos a iniciar una serie que vamos a estar compartiendo todo el mes de noviembre. Como sabemos, es un mes que de una manera se trae a memoria ser agradecidos, y esa es la serie, Sed Agradecidos. Y vamos a traer a memoria y aprendiendo en este mes, en varios domingos, la importancia de ser agradecidos. Quiero creer que todos somos gente agradecida, pero se nos olvida en veces dar gracias a Dios. Y eso es muy claro en la Biblia, ¿no? La Biblia lo enseña que sí sucede, y vamos a estar aprendiendo si sucede en nuestra vida o se nos ha pasado, darle gracias a Dios o ser agradecidos con Dios número uno y lo demás, con las demás personas, ¿no? Y es importante traer a memoria porque la Biblia nos da bastante información de gente agradecida y gente que no fue agradecida. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a estudiar un poco lo que es Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y he titulado este tema La gratitud del leproso. La gratitud del leproso. ¿Ok? Entonces dice la Biblia, Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? Wow. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote o a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oremos. Padre, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia. Estoy en tus manos, Señor, con temor y temblor, para exponer tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Háblanos, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en esta tarde, mi Dios. Hemos llegado a este lugar para adorarte primeramente, rendirnos ante ti, confesar nuestros pecados, pero también, Señor, hemos llegado a este lugar para que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que cada uno de nosotros tenga un corazón, una mente abierta para recibir tu palabra en nuestra mente y guardarla en nuestro corazón, mi Dios. Gracias por hablarnos en esta tarde, mi Dios, y que tú sigas bendiciendo tu iglesia, porque te necesitamos hoy más que nunca, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si usted analiza ahí el texto bíblico, hermanos, que he presentado en esta tarde, se dará cuenta que esta no es una parábola.
no es una parábola. Las parábolas eran historias ficticias, historias que Jesús daba, que particularmente no era algo que estaba sucediendo en el momento, eran historias, para que la gente pudiera entender su mensaje que era y sigue siendo un mensaje muy sencillo, un mensaje básico de la necesidad del hombre de Dios. Pero en esta narración nos muestra la gratitud, hermanos, que puede transformar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser gente o personas agradecidas. Que en nuestra boca siempre esté el agradecimiento. De hecho, cantamos unos cantos que hablan de que estamos agradecidos con Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y qué mejor ejemplo y historia real, porque aquí Jesús está hablando de algo que sucedió en un momento que Él iba a ministrar. Él iba por el camino y aconteció que se vio con estas personas. Los versículos 11 al 13 nos hablan de la condición desesperada de los leprosos. Recuerda que eran 10 leprosos. Y dice el versículo 11 y 13: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Por eso, cuando leímos en la primera vez, le pregunté ¿cuántos? Y usted dijo 10. 10 hombres leprosos le salieron al encuentro, los cuales se pararon de lejos, y ahorita vamos a explicar por qué de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús. Y alzar la voz, hermano, está hablando de una necesidad. Y no sé, a usted le ha tocado tener una necesidad donde tiene que levantar su voz, cualquiera que sea, ¿no? Puede ser un peligro de algo. ¡Ten cuidado! Ya desperté a algunos porque se están durmiendo, ya los vi. Porque hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, hermanos, claro, a pulmón abierto, como se pueda, gritamos para que se den cuenta que hay una necesidad. Necesito tu ayuda. Estos hombres, dice la Biblia, que ellos alzaron su voz. Y aquí hay signos de exclamación y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es que es interesante, hermanos, saber aquí en este contexto cómo Jesús es omnisciente. Ellos de una manera u otra sabían que Él conocía su necesidad. Ellos tenían una de las enfermedades de ese tiempo, de las peores que podía tener una persona. Los leprosos, hermanos, eran marginados por la sociedad, eran excluidos de sus hogares y seres queridos debido a su enfermedad. Eran personas realmente que causaban repudio, no sé si está la palabra correcta, así como a náuseas, o diríamos nosotros asco, por su condición física, y también despedían un olor. Dicen los historiadores, no me ha tocado, pero los historiadores dicen algo como a muerto, algo así feo, desagradable. Si usted, no vamos a ir ahí, no vaya a ir tampoco, puede apuntar. Si usted quiere conocer por qué estos hombres le hablaron de lejos a Jesús, Levíticos capítulo 13 y capítulo 14 le va a enseñar todo eso. Repito, no se va a ir en el viaje a leerlo, eso lo puede hacer en su casa, pero es una ley muy interesante que Jehová establece con Israel, su pueblo, tocante a los leprosos. O aún también ahí especifica en esos 2 capítulos cualquier persona con problemas de piel, ¿ok? Y aún en el cabello, todo eso ahí especifica Jehová a Israel el cuidado que debería de tener. Para nosotros, hermanos, en este tiempo de la dispensación de la gracia, o el tiempo de la gracia, la lepra representa el pecado. Yo creo que la mayoría sabe eso. Es una representación del pecado. La Biblia dice porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron?
todos pecaron. No hay ni siquiera uno que pueda decir, pues yo no. Sí. Y si dices que no, ya pecaste porque mentiste, y la mentira es pecado. ¿Ok? Entonces ya clasificaste ahí. Estos hermanos, hombres o estas personas vivían en aislamiento, estaban completamente aisladas. Y ellos vivían fuera de la ciudad, vivían fuera de sus comunidades. Eso, hermanos, simboliza en nuestras vidas antes de Cristo nuestra condición espiritual antes de conocer a Jesús. Esa era nuestra condición antes de conocer a Jesús. Estábamos completamente, oiga bien, destituidos de la gloria de Dios. Nuestro destino antes de Cristo era el infierno, la muerte eterna, sin esperanza. Yo no sé si alguien ha experimentado eso, pero yo lo vi en mi familia por parte de Marilú, mi suegra, cuando le dijeron ya no hay esperanza, estás desahuciada. Ya váyanse a su casa, llévensela, pasen el resto del tiempo que le dé vida. Bueno, nosotros entendemos que Dios, que ella esté tranquila, atiéndanla, apapáchenla, haga todo lo que pueda para que ella esté tranquila porque tiene cierto tiempo. En ese tiempo le dieron 3 meses, yo le di 1 año más, 1 año y 3 meses. Pero es duro cuando te dicen ya no hay esperanza. Cuando yo me recuerdo cuando me dijo mi cuñada eso, entonces yo me quedé así, aún así de grande, uno que ya debe de saber ciertas cosas. Entonces significa que ya no. Y solté el llanto, hermano, como un niño. Pues mi suegra era como mi mamá cuando estaba viva, ¿no? Entonces solté, porque pues yo entré a esa casa de jovencito, 17 años, 16, 17 años. Me dolió mucho cuando ella dijo ya no. Como que agarré el 20, ¿no? Me cayó el 20, como dicen. Qué duro cuando te dan una noticia. Duro cuando te dan una noticia de ese extremo. Y estamos hablando humanamente, hermanos. Que tenemos la esperanza como yo la tengo con mi suegra, que la veremos en la presencia de Dios. No, esa es la esperanza que está con el Señor, porque ella creyó en Cristo. Pero usted y yo, hermanos, estábamos como estos leprosos. Probablemente aquí hay un leproso. No se vaya a ofender, estoy hablando simbólicamente. Todavía bajo el dominio del pecado. Todos pecamos. ¿Qué, hermanos? Quiero que usted entienda eso. Todos somos pecadores, pero aquí la mayoría somos pecadores arrepentidos. Pecadores que reconocemos nuestro pecado continuamente. No en cierto día, no el domingo, no el jueves, no el día que vuelvo a repetir, que te cae el 20, ay, soy pecador, perdóname, Señor. No, continuamente, dice la Biblia, Juan nos enseña que confesemos nuestros pecados, que Él es justo para perdonarnos y su sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Algo que continúa, pero necesitamos confesar nuestros pecados. Somos conscientes de eso. Y más cuando has nacido de nuevo, eres consciente de tu pecado, de tu debilidad continuamente, porque cada uno somos débiles, hermanos. Tenemos ciertas debilidades, unos más que otros, otras distintas a otros. Pero ahí está la lucha constante, y es lo que he estado enseñando por años en esta iglesia, el problema del espíritu y de la carne. Que andemos conforme al espíritu y no conforme a la carne, pero ahí está la lucha constantemente. Eso es lo que representa la lepra. La lepra es un pecado, es el pecado, hermanos, que cuando no es confesado, cuando no hay arrepentimiento genuino, hermanos, delante de Dios causa repudio, causa náuseas. Es algo impresionante. Yo nomás miraba fotos ahí en internet, no he tenido la experiencia y créanme, no la quiero tener por lo que se dice. Pero es algo feo. Pero esa es la condición del hombre y de la mujer que no ha creído al Evangelio. Ahí está ese pecado. Y delante de Dios estás destituido. Estás destituido de su gloria. Estás bajo condenación, dice la Biblia. Mire lo que dice, hermanos. Vaya conmigo ahí rápidamente a Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3. Y el versículo 17. Fíjate cómo está el mundo, cómo está aquella persona que no ha creído al Evangelio. Ya conocemos el versículo 16, que es el más popular, pero mira lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. ¿Se da cuenta cómo está el hombre que no ha creído al Evangelio? Que se le ha predicado, se le ha enseñado. Claro, yo entiendo. Probablemente hay algunos aquí que dicen, pero usted supiera el mal ejemplo que me dan. Yo te entiendo. Yo entiendo ese punto de vista, o lo que nos estén escuchando en línea. Yo entiendo eso, que probablemente nuestro ejemplo no ha sido el mejor para dar a conocer el Evangelio, porque no nos portamos como decimos que somos cristianos. Todavía tenemos ciertos comportamientos mundanos. Pero déjame decirte en esta tarde que ese no es una excusa. No es. Tú has oído el Evangelio, se te ha predicado el Evangelio, se te ha dicho que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay 1000 caminos, como muchos dicen y quieren proclamar eso. Ya lo han dicho algunos según cristianos, pero son pseudo cristianos, que todas las religiones te llevan a Dios. Eso es mentira del diablo. De hecho, ninguna religión te lleva a Dios. Te lleva a ese compromiso, y de hecho ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz para pagar por tus pecados, mis pecados, para que seas completamente perdonado, y eso te da acceso a la gloria de Dios. Por eso Jesús no vino al mundo para condenar el mundo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, y lo dice, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Solamente Jesús, hermanos, puede hacer eso. Mi amigo, mi amiga, solamente Jesús puede salvarte. Pero según el texto, y regresemos una vez más a Lucas, tenemos una necesidad. Y si tú no has creído al Evangelio, tienes una necesidad aún más. Yo tengo una necesidad. Los que hemos creído tenemos una necesidad todavía. No puedes decir que ya la lograste. No hay ni siquiera uno que diga yo ya la logré. No, mi hermano, estamos en el proceso. Claro, tenemos la seguridad en Cristo. Esa es nuestra fe. Pero le pregunto, y usted solamente contéstese, ¿ha tropezado? ¿O hemos tropezado, dijo el otro? Claro que hemos tropezado. Y algunos, y usted diría, bueno, unos más que otros, pero para Dios sigue siendo pecado. ¿Sí me explico? O sea, muchos queremos poner ciertos niveles, que yo no he hecho lo que hizo fulano de tal. Sí, pero para Dios sigue siendo pecado. Y si no te arrepientes, y si no lo confiesas, ahí va a estar en tu vida todavía. Y eso te va a librar de esa comunión con Dios. Porque muchos creen que no es pecado hablar de tu hermano, pero sí es pecado ser adúltero. Y el adúltero se arrepiente, no sé, el siguiente día, como sea, no se arrepiente de corazón y pide perdón y Dios, pero aquel que sigue hablando de su hermano no se arrepiente. Pero es que yo no soy como él. ¿Se acuerda, hermano, que él cometió adulterio? Y pues, quién sabe si Dios lo perdonó. Pero tú, que sigues hablando de tu hermano, y de hecho estás criticando a tu hermano que cometió adulterio, arrepiéntate. Para Dios sigue siendo igual, hermanos. Pecado es pecado y te separa, te quita de su comunión con Él.
pero antes de Cristo estás completamente leproso. Esta era la necesidad de estos hombres. Pero mire lo que dice Lucas, siguiendo adelante, nos lleva al segundo punto, el encuentro con Jesús. Y yo creo que eso es muy importante, hermanos, que analicemos eso. Hay una necesidad, ellos la conocen, y de hecho Jesús sabía. Recuerde que todo lo que Jesús hacía, lo hacía en la voluntad de su Padre, pero en su soberanía, porque Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, es eterno, es inmutable, Dios sobre todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, que todo lo que Él hizo lo hizo para Él, todo. Pero fíjate, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id. Fíjate, ellos dijeron, ten misericordia de nosotros, pero ¿verdad que no dijeron somos leprosos? No dice el texto eso, ¿verdad? Pero Jesús sabía la necesidad, la conocía. Y mi hermano o mi hermana, eso nos tiene que dar un mensaje bien específico para nosotros en esta tarde. De hecho, Él conoce todas tus necesidades. Y lo que muchas veces no creemos, probablemente no es, pues, de hecho yo no soy muy llamado a hacer llamados al altar en algo específico, pues pasen los que son adúlteros. No. Tú sabes si eres o lo que ese estilo de vida que es reprobada por Dios, pero si te arrepientes puedes hacerlo ahí. Puedes hacerlo ahí. No necesitas exponerte acá. Yo no soy creyente mucho en eso, ¿no? En ese contexto, a menos que sea un mover de Dios especial. Pero fíjate, estos hombres no dijeron su problema. Completamente no. Pero le dicen a Dios, a Jesús en este contexto, Dios manifestado en carne, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es tu condición? No les dijo Jesús eso. ¿Qué quieres que haga por ti? O para ti, o qué quieres que haga. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? No. En cambio, Él les dice esto. Cuando Él los vio, porque ellos le dicen, ten misericordia de nosotros, Jesús, Maestro. Cuando Él los vio, les dijo, id. Fíjate, una ordenanza, id. No dijo, vengan para poner mis manos sobre ustedes. El aceite, que era muy acostumbrado en ese tiempo. No dijo nada, no dijo que dijeran algo, nada. Simplemente les dio una orden: vayan con el sacerdote. Muéstrense a los sacerdotes. Y si usted lee capítulo 13 y 14 de Levítico, le repito, no lo lea aquí, allá en su casa se va a dar cuenta por qué Jesús les dijo eso. Porque Jesús todavía estaba viviendo conforme a los principios de la ley, del judaísmo. Y Él tenía que respetar, dice que Él cumplió la ley de Dios absolutamente 100%, cuando ningún humano hasta el día de hoy puede hacerlo. Jesús cumplió la ley de Dios, no la ley de ellos, porque ellos habían escrito mucho más leyes. Los fariseos, todos ellos habían escrito más leyes, donde tenían al pueblo muy presionado. No, Jesús cumplió esta ley. La conocía porque, bueno, Él la dio, la palabra. Le dijo a los sacerdotes cómo debería de ser todo este ritual tocante a la gente con lepra. 14, y les repito, 13 y 14 de Levítico. Lo que les dice Jesús: vayan. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué, hermanos? Fíjate lo que hace la obediencia. Ellos podían haber dicho, como muchas veces nosotros, queremos aquí ya, Señor. O lo dicen muchos predicadores que no están muy ubicados o pseudo, que ahora, Señor. Qué feo, ¿no? O sea, mandarle al Señor, exigirle al Señor algo, cuando debe de ser, Señor, en tu perfecta voluntad.
De hecho, Él conoce nuestras necesidades, hermanos. Las conoce en nuestro pasado, presente y futuro. Antes de que tú nacieras, antes de que nacieran nuestros padres, nuestros abuelos y toda nuestra descendencia, Él sabía tu necesidad hoy, 5 de noviembre del 2023, en la eternidad. De hecho, la Biblia nos habla de que Él nos conoció en la eternidad. De hecho, Él dice que Él dio a su Hijo en la eternidad. Dios, hermanos, es eterno, es soberano. Ahí se funden los fusibles. ¿Cómo que Dios sabe? ¿Por qué lo permite? Bueno, ese sería otro tema a tratar, que es muy interesante también. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que mientras estos hombres iban, fueron limpiados. Estos 10 leprosos se acercaron a Jesús con fe y le pidieron, hermanos, misericordia. Ten misericordia. Este acto, hermanos, de fe nos enseña que cuando reconocemos nuestra necesidad, repito, cuando reconocemos nuestra necesidad y nos acercamos a Jesús, Él siempre está dispuesto a escucharnos y sanarnos. Oiga bien, hermano, esto es serio. Dios, hermanos, quiere lo mejor para ti. ¿Amén? ¿Lo cree? Él quiere lo mejor, a pesar de la situación donde te puedas encontrar en este momento. Así como tú tienes situaciones en tu vida, cualquiera que sean, y podríamos nombrar económicas, familiares, matrimonio, de trabajo, físicos, de salud, ministeriales, así como tú, yo también. Todos, de una manera u otra, tenemos ciertas necesidades en nuestra vida. Pero tenemos que ser como los leprosos, hermanos. Tenemos que acercarnos al único que puede suplir nuestras necesidades. No cuentes en el hombre, hermanos. Los hombres y las mujeres, pero el género humano, somos débiles, somos frágiles. Por cualquier cosa nos desarmamos muchas veces, nos derretimos. Como dicen por ahí, nos ahogamos en un vaso de agua muchas veces. Dios no, hermanos. Dios no. Cuando tú y yo empezamos y ya empieza una claridad del conocimiento de Dios, de lo que Él es, en lo que Él nos ha permitido conocerle, en sus atributos, en lo que Él demuestra en su palabra, porque aquí tenemos todo el contexto bíblico. ¿Quieres conocer a Dios? Abre las Escrituras. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo de ayer, hoy y para siempre. No ha cambiado. Sus instrucciones que dio a Israel y da a su iglesia son iguales: que te apartes del pecado y le sirvas a Dios, que des a conocer a Jesús como el único Señor, y a Dios el Padre, igual que le dijo a Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No ha cambiado la ley de Dios. El comportamiento, la conducta, la estructura bíblica para el hombre sigue siendo la misma. No ha cambiado. Por eso podemos confiar en Dios, hermanos. Por eso podemos confiar en esto que Dios sabe. Podríamos decir, Dios sabe, Dios conoce. Yo sé que cuando le dice: Señor, es que me está pasando eso, Él ya sabe. Y le repito que Él sabe anticipadamente, en la eternidad. ¿Cómo es eso? No sé, no se lo puedo explicar. Pero Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Tú tuviste un principio, el mío 24, bueno, que nací, porque tuve mi principio en el vientre de mi madre, ¿no? Pero que nací el 24 de agosto a las 9:03 de la mañana, el año 70. Ese fue mi principio saliendo del vientre de mi madre. Ahí cuenta, ahí empieza. No sé mi fin. Si es más tarde, mañana, en unos años, no sé. Dios sí sabe, porque Él ya está allí. Ya está. Él es eterno, no tiene principio. Él no marca su vida bajo el tiempo. Por eso, hermanos, Él sabía la necesidad. ¿No la dijeron? Como muchas veces nosotros
probablemente públicamente no decimos o no la expresamos. Pero déjame decirte en esta tarde que Él la conoce. Él conoce exactamente lo que está en tu corazón y en tu mente en esta tarde, mi hermano, mi hermana. No te puedes esconder, y ya te lo he dicho varias veces, que tú y yo ahorita estamos desnudos delante de Dios, completamente desnudos. No puedes. Yo puedo tapar muchas cosas y tú también, y eso es muy normal. Pero a Dios no, hermanos. Él conocía la necesidad de estos hombres. Este acto, hermano, de fe nos enseña que cuando reconocemos nuestra necesidad y nos acercamos a Él, Él siempre está dispuesto a escucharnos y sanarnos. Él quiere, hermanos. Él quiere. De hecho, Dios quiere suplir nuestras necesidades. De hecho, creo yo que por eso estamos aquí en esta tarde y por eso escuchamos, leemos la Biblia, porque sabemos que es el único. Le repito, nosotros somos muy frágiles. El hombre, la mujer, el ser humano somos frágiles. Y por más espiritual que usted quiera ver al pastor, a los servidores de la iglesia, somos gente frágil todavía. Seguimos siendo frágiles. Si usted recuerda la porción bíblica donde Pedro le dice a los varones que traten a sus esposas como vasos más frágiles. ¿Pero por qué usa más frágiles? Porque el varón también es frágil. ¿Sí entendió eso? Por eso dice más frágil. Es todo. Ustedes también son frágiles, nomás que ella es más frágil, por cómo Dios la hizo. En ese contexto, ¿no? Porque el Señor, para tener hijos está tremendo, ¿no? Wow. El dolor. Dios, hermanos, quiere suplir tus necesidades. Él las conoce. Él las conoce. Y de hecho yo creo que aquí pueden testificar muchos, o la mayoría, que Dios las ha hecho. Amén. Dios ha suplido nuestras necesidades. Y yo siempre pienso en todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de la iglesia, de mi familia, mis padres. Lo que Dios ha hecho. Y en el tiempo donde Dios nos ha puesto en ese momento de prueba, de lucha, de aflicción, donde Dios te lleva, claro, Dios trata con nosotros en muchas maneras y prácticamente lo que Él quiere es humillación delante de Él. Pero Él conoce tu necesidad. Él conocía la necesidad de estos 10 hombres. Pero eso nos lleva al tercer punto en esta tarde, donde allí en Lucas 17, 15 al 16, ¿qué sucede? Y esto habla de la gratitud de un solo leproso. ¿Por qué? Yo no sé, entre nosotros, bueno, déjame leer la escritura y ahorita explicamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz. ¿Te imaginas? Ahora, yo te pregunto, hermano, y ahí pausa. Yo te pregunto, ¿tú crees que no lo escucharon sus compañeros, los 9? Que él empezó a dar gloria a Dios. Así como cuando probablemente te molestas cuando el hermano sí le entra a plamear las manos, cuando está adorando y empieza a adorar a Dios y empieza a alabar a Dios. Y nosotros los conservadores así muy, ¿qué trae este? Solemne esto. Pero hay algo dentro del hermano y la hermana que está agradecido. Algo está haciendo Dios en su vida durante la alabanza. Dios está obrando, está ministrando, porque recuerde que aquí se canta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es quien ministra al hombre y a la mujer. Entonces el hermano ahí empieza a glorificar, empieza a exaltar, a alabar a Dios, pero una voz más fuerte. Empieza, ¿por qué? Porque está agradecida. Ahora, yo no estoy diciendo que el que no gritó ahora no está agradecido, no. Pero el asunto es de que este hombre, algo sucedió, hermanos. Dice la Biblia que empezaron a caminar hacia ese lugar. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué, hermanos?
gracias. Estaba glorificando a Dios en voz alta, porque él sabía que el único que lo podía sanar era Dios. No había medicamentos, porque cometemos ahora el error de atribuirle a los médicos. Dios bendiga a los médicos, y gracias a Dios por esa inteligencia intelectual que Dios les da, la medicina que Dios permite, y todo este sistema que, pues, bueno, algunos ya saben que el sistema de medicina aquí no está muy bueno, ¿no? Pero bueno, sería otro tema. Pero gracias a Dios que a lo menos pueden ayudarnos en un momento de trauma. Gracias a Dios por eso. Pero es Dios. No había nada que pudiera sanar a estos hombres. Estos estaban destinados a la muerte. La lepra los iba a consumir, porque ese era un problema de la carne. Hablando literalmente, se estaba comiendo todo. Caen pedazos, se pierden las extremidades, dicen, las orejas, la nariz, todo empieza a caerse. Es algo feo, algo terrible. Ellos sabían que no había esperanza, solamente Jesús. Ahorita podrías tú y yo decir, bueno, gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los médicos, porque ahora sí se han salvado más vidas hoy en este tiempo que nosotros vivimos en el siglo XXI que lo que pasó en ese tiempo y en otros años atrás. Simplemente hace 100 años pues se murió más gente por causa de problemas que ahora son tratables en un in and out que le llaman. Entras, te hacen cirugía en la mañana y en la tarde ya estás en tu casa. Y hace 100 años eso te causaba la muerte. Gracias a Dios por la medicina. Pero el problema del pecado, mis hermanos, nadie puede solucionarlo, solamente Jesús. ¿Me explico? No creas que son tus obras. Nunca vayas a creer que son tus buenas obras, de que yo me porto bien y que yo sí vengo a la iglesia, yo sí vengo a todas las reuniones, yo sí sirvo, yo sí me pongo el traje, la corbata, hago todo y eso me garantiza el cielo. Hermanos, si tú piensas así, estás completamente equivocado. Lo que te garantiza el cielo es tu fe en Cristo Jesús. Por tener la fe en Cristo Jesús y por ser nacido de nuevo, entonces se aplica lo otro, pero no para que te salves, sino es la manifestación o es lo que produce un corazón arrepentido, es de servirle a Dios, de vivir a Dios, de vivir a Cristo, porque por Él fuimos enseñados, dice Pablo, vivir la vida de Cristo. Estos tenían una necesidad, hermanos, pero lo impresionante es de a cuáles somos tú y yo. Esta es la pregunta que nos debemos de hacer, pero ser genuinos y realistas. O sea, ¿cuál de ellos soy? ¿Soy de los 9 o de aquel 1? La Biblia nos dice que estos hombres recibieron su lepra una vez más, no dice eso. Seguro estoy que se presentaron delante del sacerdote, como la Biblia lo indicaba, la ley en ese tiempo, y el sacerdote les dio la aprobación. Ya pueden entrar al pueblo porque ustedes no tienen nada, están sanos, como sucede con muchos de nosotros o algunos de nosotros. Dios suple una necesidad, Dios hace algo impresionante. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Porque usted analiza el texto. Glorificaba a Dios en gran voz. ¿Usted cree que se dio cuenta? No dice la Biblia, pero usemos la imaginación por unos minutos. ¿Usted cree que hubo otras, probablemente pudo haber otras personas que se dieron cuenta de lo que Jesús había hecho en este hombre? A pesar de los 9, a pesar de los discípulos, ¿usted cree que en ese momento hubo gente que se dio cuenta de lo que Dios, bueno, a través de Cristo, la persona de Jesús, había hecho? Esa es una prueba, hermanos, de una persona que está agradecida con Dios. Da a conocer lo que Dios ha hecho en su vida, lo proclama a gran voz,
da a conocer e inspira a otros. Mira, mi hermano, yo sé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Esto es lo que Dios hizo en mi vida. Dios también tocó a mi hijo, Dios tocó a mi hija. ¿Cuánto tiempo? Se tomó un tiempo, pero fui persistente en la oración. Mis hermanos me ayudaron a orar, pero ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria. Y cuando sucede, das gritos: Señor, gracias Señor porque salvaste a mi hijo. Das a conocer lo que Dios ha hecho, y eso representa un espíritu de gratitud. No solamente fue con Jesús y se postró, sino que él daba voces, gran voz, glorificaba a Dios en gran voz. Y claro, llegó al punto donde se postró delante de Jesús, Dios manifestado en carne, y reconoció quien lo había sanado era Dios, porque no había medicina, no había médico, no había nada menos en ese tiempo. Y de hecho nunca le dé la gloria a la medicina y a los doctores, se lo repito, dele la gloria a Dios. Él los usa, pero dele la gloria a Dios. Porque hay uno, y ustedes saben que hay algunos que hasta la medicina nos hace daño, ¿no? Te ayuda en una cosa y te está haciendo otro mal. Sería otro tema, ¿ok? Se postró a Jesús dándole gracias, y y luego enfatiza Jesús, o el historiador dice samaritano, porque para muchos judíos ser samaritano, hermanos, era algo como un repudio igual. A pesar de que era leproso, era samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se respetaban entre ellos. Después de sanarlos, hermanos, todos los leprosos podrían haber continuado su camino, pero solo uno de ellos regresó a Jesús para darle gracias. Esto, hermanos, nos recuerda que la gratitud es una respuesta voluntaria. Yo no te puedo forzar, nadie debe de forzarte a dar gracias, pero debe de ser algo que sale de nosotros, hermanos. Usted va a ver todos los imperativos que hay en la Biblia, ¿verdad? Sed, ¿qué? Agradecidos. Sed santos. Sed, id por todo el mundo. Son imperativos, son ordenanzas que está dando Jesús, Espíritu Santo, a la iglesia. Sed, id, hacer. Son cosas que tenemos que. Pero fíjate, cuando uno ha nacido de nuevo, lo hace de corazón. Sabe que ahí está, pero no es carga, no es un problema. Ser santo no debería ser un problema. Es una lucha, sí, porque hay un problema de la carne, pero que quiero ser santo, quiero, anhelo. De hecho, una de las cosas que siempre he dicho en este púlpito, en este lugar, y con lo que he platicado, yo anhelo que Cristo venga para saber que no es pecar. Anhelo esta glorificación, esta transformación de este cuerpo pecador para saber qué se siente eso. Nunca lo he sentido, no sé qué será eso. No sé qué será estar en un estado donde tú no pecas. Hasta dormido muchas veces en nuestros sueños pecamos. O sea, ¿qué será ese estado de inocencia, pero que sabes? No sé. Solamente Adán y Eva lo vivieron por un tiempo, y el único que lo vivió de este lado de la eternidad fue Jesús. El único. Los demás no sabemos qué será eso. Dicen que cuando uno está bebito, pero miren los cuantos bebitos, qué tremendos son, ¿verdad? No, es que es tremendo esto. La gratitud, hermanos, es una respuesta voluntaria y un acto de amor y reconocimiento hacia Dios por su bondad. Tú y yo tenemos que ser agradecidos, hermanos, continuamente. No hay aquí niveles de lo que Dios haya hecho, hermano. Creo que la cúspide de lo que debemos de estar agradecidos con Dios es nuestra salvación. Creo que esa es la cúspide, y de que Él nos perdona continuamente.
Yo sé que le agradeces por lo que comiste, lo que vas a comer, le agradeces porque Él ha suplido tus necesidades, le agradeces porque te ha dado hijos, te dio una esposa, te dio un esposo, te dio un trabajo, y qué bueno, te permitió estar aquí en esta tarde, te ha dado un ministerio. Pues gracias, Señor, por todo eso. Pero ¿sabes qué? El agradecimiento de este hombre, hermanos, fue ser limpio, porque ahora sí podría entrar al templo. Sobre todo ahora sí podía estar con su familia. Podía primeramente estar, si él no se dice si era casado o lo que haya sido, podría estar con su familia, si no estaba casado, con sus padres, pero entrar a la comunidad. Y lo más grande, creo yo, por este hombre, que ahora podía adorar libremente. Porque antes de esto le estaba gritando a Jehová, a Jesús: ten misericordia de mí, Jesús. Y ahora está ¿qué? Delante de él, postrado. Y eso indica también que Jesús es el sacerdote de sacerdotes. Por eso vemos más, ahorita vamos a ver, cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado o te ha sanado. Tu fe. Es el sacerdote que ya lo proclama, ¿qué, hermanos? Completamente limpio. Y eso nos lleva a la cuarta punto aquí. Mire el versículo 17 al 19. Y esto sería la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús. Y esto es: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Cuántos limpió, hermanos? Él está diciendo eso. No fue nomás este hombre, sino fueron los 10. Y los 9 pregunta: ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y fíjate cómo enfatiza Jesús: extranjero. Podría haber dicho este hombre, esta persona, pero dice extranjero, porque así los tenían catalogados como extranjeros. Aunque eran híbridos, no eran una mitad judíos, mitad, era una mezclanza ahí. Este extranjero. Y mire lo que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Bueno, unas palabras de Dios manifestado en carne, en la persona de Jesús, decirte eso. Ya no tenía que este hombre, en este contexto, porque Jesús lo está proclamando ahí, ya no le dice: vete con el sacerdote. Ya no, porque él está tomando ese momento, ese lugar, y le está diciendo: de hecho, como yo te sané, yo te declaro a ti completamente sano. Vete, tu fe te ha salvado. Hermano, una persona agradecida tiene esa actitud. Y permíteme decirle que esa actitud no es en el momento, es continua. Tú y yo debemos de ser agradecidos continuamente. Más adelante en el mes vamos a estar aprendiendo, aún en las circunstancias difíciles, aún en esos momentos donde dices: Señor, pero ¿cómo puede ser que tengo que darte gracias, tengo que glorificar tu nombre, que no te das cuenta en mi situación que estoy? Bueno, la Biblia nos da mucha información de eso. Jesús sorprendido por la falta de gratitud a los otros 9 leprosos, preguntó: ¿no hubo 10 limpios? ¿Dónde están los 9? Esta pregunta, hermanos, nos reta a examinar nuestra propia gratitud. Y a no dar por sentidas las bendiciones de Dios. De hecho, creemos que Dios tiene que
¿Sabe usted eso? Es que tiene que. Él lo prometió en su palabra y tiene que. A mí lo llegaron a decir. Yo lo escuché varias veces y lo sigo escuchando muchas veces. Él tiene que. No, hermano, Él no tiene que hacer nada. De hecho, no tenía que venir acá a morir por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, decidió amar al mundo y en esa decisión envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decidió amar al mundo y dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos, en nuestras vidas? Número 1, agradecer en todo momento. La gratitud no debe basarse en las circunstancias, mis hermanos, sino en el carácter de Dios. Debemos dar gracias en todas las situaciones. Pablo, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 18, dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos aplicar estos textos a nuestra vida o esta historia? Número 2, regresar a Jesús. Cuando experimentamos su gracia y sanidad en nuestras vidas, no olvidemos regresar a Él en agradecimiento y adoración. No te olvides, hermano, hermana, no se nos olvide nunca que es Él, que es Dios, que todo lo que tú posees, todo lo que tú tienes, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, todo lo que tú tienes, todo, absolutamente todo. Por eso cuando damos, y yo en mi oración digo, te damos gracias porque lo que hemos recibido de tu mano, eso damos. No te glories, hermano, en lo que das, porque todo lo recibiste de la mano de Dios. Por más que des, si diste $1,000 y diste $1, bueno, todo proviene de la misma mano de Dios, unos más que otros. Pero no te glories, no vamos a gloriarnos. Es que yo di más que el hermano y luego te asomas y da. No, bueno, si lo das así, ya Dios no recibió esa ofrenda, te lo digo desde ahorita. Pero le das, Señor, esto es lo que he recibido de tu mano, como la viuda que dio todo lo que tenía y la criticaron los que habían dado en abundancia. Y Jesús dijo: esta dio más que todos ustedes porque dio todo, todo su sostén, todo aquello que le iba a dar, comida a sus hijos, quién sé yo. Regresa a Jesús, hermano. Número 3, no tomar las bendiciones en vano. Reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Dios y no demos por sentado su generosidad. Siempre recordemos, hermanos, que Dios nos ha dado todo. Y lo último, compartir la gratitud. Compártela. Este hombre dio gran voz y de hecho lo oyeron. Y estoy seguro, hermanos, que cuando él regresa, él le da a conocer a toda la gente. Lo más probable es que así fue lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios suplió en su vida. Al igual que el leproso samaritano, compartamos nuestra gratitud con otros, mostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Esta historia, hermano, debe de impactarnos a nosotros de ambos lados. De los 9 que fueron ingratos y aquel uno que fue y dio gracias. Debe de impactarnos. Y aquí nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿de a cuál soy? ¿De a cuál? Que reflexionemos en la semana y lo que es este mes. Gracias a Dios por Abraham Lincoln, ¿no? Que él da esta orden, ¿no? Y se recibe bien. De tomar un día, bueno, este es un día cuando nosotros es todos los días, reconocer y agradecer a Dios en las buenas y en las malas. Agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará. Eso es importante también. ¿Qué vas a hacer, Señor, en el futuro? No sé, pero gracias, Señor. Bueno, Él sí sabe, yo no sé, pero gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer.
Y confío que vas a salvar a mi hijo, confío que vas a salvar a mi hija, confío que me vas a dar completa salud, Señor. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, esa es mi oración, tú sabes, pero gracias. Gracias, Señor. Que ese, hermanos, en este mes, bueno, es un mes que se recuerda eso, pero eso que sea algo de continuo en nuestras vidas. Porque si nos enseña la Biblia que se nos puede pasar. Ay, no es para tanto. Bueno, gracias, Señor, amén. No, hermanos, cualquier cosa, cualquier cosita, por más insignificante que sea, gracias, Señor. Gracias. Yo me acuerdo, hace creo que 2 años estaba saliendo del estacionamiento, iba con un pastor amigo, y yo me acuerdo exactamente que me iba a atropellar el carro así bien suave, iba a volar por allá. Y yo iba caminando, yo no soy muy dado a ser distraído en muchas cosas, ¿no? Marilu sabe, yo me gusta estar siempre en todo, ¿no? Y me gusta sentarme en los restaurantes donde yo pueda ver a todo el mundo, o sea, que así soy yo, no sé. Bueno, en esa vez iba platicando con el pastor y venía un carro, pero así de esos recios. Y lo único que me pudo agarrar el pastor fue mi brazo. Y me hizo así. Y ¡bum! Dijo, ya te estaban atropellando, ¿sí? Y sentí el corazón. No sé si usted se pone así, después el aftershock que le llaman, me empecé a poner todo débil, todo así. Es que estoy bien asustado. ¿Por qué? Porque me iba a atropellar el carro. O sea, yo iba a volar por allá, no sé qué me iba a pasar. Gracias, Señor. Y empezamos él, ¿sabes qué? Vamos ahorita, ¿sabes qué? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano, que tú lo usaste en ese momento. Gracias, Señor, por mi hermano. O sea, gracias, Señor, por mi hermano. O sea, primero Dios y luego mi hermano que me jaló. Y muchas que usted sabe, también a usted le ha pasado que Dios lo ha librado. Y de otras que a lo mejor no lo libró, pero había un plan y luego das gracias a Dios. Señor, gracias porque me quebraste la mano, ¿no? Bueno, hay un plan porque trabajabas mucho, siempre estabas metido en el trabajo, necesitaba quebrarte la mano para enseñarte que sí puedes estar en tu casa 2, 3 semanas y todo va bien. En veces sí. Ok, Señor, gracias. Gracias. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir que pasen los cantores, músicos, panderistas. Vamos a adorar a Dios unos minutos antes de irnos, pero vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Que pongan en nosotros, si ya está, gloria a Dios, ese deseo de ser agradecidos continuamente, como el leproso. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos has dado en tu palabra. Esta historia, Señor, de los 10 leprosos nos recuerda la importancia de la gratitud en nuestra vida espiritual, mi Dios. Cuando somos agradecidos, nuestra relación contigo se profundiza, Señor, y nuestras perspectivas cambian en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a siempre ser agradecidos en todo momento y siempre de regresar a ti, mi Dios, con un corazón agradecido por tus innumerables bendiciones, Señor. Como dice el salmista, mi Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en esta hora te alabamos, Señor, y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Adoremos, mis hermanos.